Muy buenos días a todos. Ya veo que todos comienzan con un magnífico y envidiable sentido del humor. Hoy vamos a tocar un tema que es el verdadero meollo del sacerdocio. Recordad que nos estamos centrando precisamente eso, el carácter sacerdotal. ¿Y cuál es el meollo de todo? Pues la disposición de los elementos en la tienda de la reunión. Esto claramente nos lo enseña Dios en la carta a los Hebreos, cuando nos habla acerca del sacerdocio de Cristo, que estaba enteramente prefigurado, no en los capítulos que vamos a leer a partir del capítulo 35 del Éxodo, sino en muchos otros libros de la Biblia, porque esta es una idea que Dios va a repetir y a profundizar en ella. Pero antes de comenzar a hablar de este tema tan teológico, sí que quiero dar una pincelada sobre un tema muy concreto, porque si lo dejo al final el tiempo se puede echar encima y creo que es bueno el tratarlo con el tiempo que necesite, aunque sea poco. Y es el tema de la unión del presbiterio. Hay varios aspectos en esto que acabo de decir. Voy a empezar por uno muy pequeño y sencillo. Cuando uno es un sacerdote joven, recién salido del seminario, cuando uno ha salido del seminario, sus compañeros se conocen, son amigos desde hace años, uno tiene el buen humor de la juventud, las ganas de hacer cosas, etcétera. Es muy fácil quedar con hermanos sacerdotes, vamos a cenar, vemos en tu casa una película mientras tomamos una pizza, oye, hacemos una pequeña excursión a tal otra ciudad, pasándoselo bien, que está muy bien. No todo es trabajo y oración. El descanso, sea un tiempo al día o sea un día cada ciertos días, está muy bien. Es voluntad de Dios. Al séptimo día descansó. El problema es cuando uno ya se va haciendo más mayor y ve que a lo mejor en un lugar los sacerdotes jóvenes se reúnen entre ellos, pero a uno no le llaman, comen entre ellos, pero de misa han olvidado. O sea, es fácil, conforme vamos creciendo en edad, pues que se olviden un poco de nosotros. Y no hay malicia en ello, no hay malicia. El joven busca al joven, pues porque uno se ríe más, porque hay más coincidencia de opiniones, de mentalidad. Pero nosotros, que somos seguidores de Jesús, tenemos que luchar contra esta tendencia natural. Tenemos que intentar que todos pues sean invitados a descansar, a venir a casa, a cenar, lo que sea. Algún día, si Dios así lo quiere, también vosotros seréis sacerdotes más ancianos y experimentaréis esto que os he dicho. Uno podría pensar, bueno, los sacerdotes jóvenes se reúnen con los jóvenes, los de más edad con los de más edad, pero no suele ser así. El sacerdote de más edad va a tender a pensar que ha sido un poquito desplazado, porque todo el mundo prefiere al sacerdote joven. Incluso en otras diócesis, aquí no os conozco de nada, con lo cual puedo hablar con la tranquilidad que me da saber que no sé nada, Pero yo veo en muchas diócesis, pues los obispos tienen una tendencia natural
a ver en los sacerdotes jóvenes promesas respecto al futuro, a mimarlos, a invitarles a cenar o a un encuentro. Hay una tendencia también natural a ver al sacerdote ya más mayor como algo que ya no va a poder ser moldeado, como algo que su futuro ya pasó y va a mantener simplemente algo. Esto ocurre en todos los lugares. Por eso, a los sacerdotes mayores tiene que haber un esfuerzo por mimarles. Pero os podéis quejar a veces de la jerarquía, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? O sea, yo me estoy acordando de este sacerdote ya de tantos años que no lo he invitado a ninguna cena, a ver ninguna película. Critico a los demás, pero ¿y yo? ¿Y yo? Entonces, yo os pediría, por favor, sea en una ciudad, sea en un decanato, vosotros invitad a todo. Otra cosa es que después ya haya sacerdotes mayores que digan, mira, no, yo prefiero ir quedarme en casa porque no quiero acostarme tarde, prefiero no salir con vosotros de excursión porque os buscará una excusa. Perfecto, no le forzáis, pero invitadles, consideradlos hermanos. Esto es una cosa mala de España. Si un sacerdote viene, el sacerdote, por supuesto, no le va a abrir las puertas de su casa por supuesto, no para pasar una noche, aunque tenga una habitación, y muy difícilmente para comer. Es una cosa mala, una excesiva independencia. Del mismo modo que esto lo tenéis que vivir en la ciudad, donde haya varios sacerdotes, y en el decanato, lo mismo la diócesis. Yo recuerdo de un sacerdote, pues que muchos lo tenían por una persona no santa, porque tenía bastante mal carácter, se ha dicho de paso, y eso lo sabían todos. Se enfadaba con facilidad y sus enfados eran bastante terribles, pero sí como una persona de muchas virtudes y a través de la que actuaba el Espíritu Santo y tal. No lo niego. Pero yo nunca pude pensar que aquella persona era excesivamente edificante, porque, primero, se saltaba las reuniones que quería, sin ninguna necesidad, de la diócesis. Y segundo, siempre que nos reuníamos en el decanato a toda la mañana y después comíamos juntos, una vez al mes, este sacerdote invariablemente, al llegar la hora de la comida, decía lo mismo. Bueno, me tengo que marchar. Nos reuníamos una vez al mes en el decanato. La hora de la comida, charlando, haciendo bromas, era tan importante como la reunión. Esto no hay que ponerlo en ningún libro de teología, de eclesiología. La hora de la comida es tan importante, es donde se crean lazos de amistad, donde nos conocemos, etc. Este sacerdote siempre estaba serio y no decía nada en las reuniones. Eso sí, nos observaba a todos como el que está vigilando. Y cada vez que abría la boca, nunca quería comprometerse. Como si tuviera miedo. Tenía una mirada un poco torva. Eso también hay que decirlo. Y las pocas veces que decía algo, era muy agrio. Sobre todo contra el obispo. Y después llegaba la hora de comer. Venga, vamos a comer. Bueno, yo me tengo que marchar. ¿Este hombre era un santo? No. ¿Podía ser buen sacerdote? Tenía muy mal carácter, eso sí, pero no era un santo. Por más que muchos feligreses
así lo creyeron, porque le faltaba algo esencial. Este ejemplo es pequeñito, pero no sé en esta diócesis, pero en el resto de las diócesis siempre hay sacerdotes que nunca asisten a las reuniones diocesanas. Algo pasa. Cuando un sacerdote nunca asiste a las reuniones diocesanas, algo pasa. Nosotros no podemos asomarnos a las almas, están cubiertas de cuerpo, están cubiertas de carne, que es opaca. No podemos ver su luz, no podemos ver la acción del Espíritu Santo en ellos, pero un sacerdote que sistemáticamente, sin una razón clara, enfermedad, lo que sea, deja de asistir a las reuniones diocesanas, algo pasa, y no bueno. Eso es así, eso es así. ¿Qué puede ser? Recuerdo un sacerdote joven, salió con un entusiasmo del seminario, era tan bueno, oración, recto, cumplidor, se le veía alegre, con un poquito de ambición, eso también se le notaba, como con la idea de yo valgo mucho y ahora enseguida ya me pondrán en lugares mejores. Eso también se le notaba. Y como era muy ortodoxo y muy tal, quizás un poquitín de soberbia respecto a otros sacerdotes que consideraban menos ortodoxos, menos cumplidores. Fijaos, tenía las virtudes, pero al mismo tiempo encima habían caído unas gotitas de soberbia. Nada, él estaba muy feliz en su pueblo, pero he aquí que llegó el año en que le llamó el obispo para cambiarle. Y él feliz, donde usted quiera. Y entonces le dijeron, pues vas a ir a esta parroquia de ciudad. Le encantaba. A todos nos habló de lo que le gustaba esa parroquia. ¿Cuánto? Pero después le llama un mes después y le dice, mira, perdona, pero tenemos que enviar allí a otro y tú vas a esta otra. Se le cayó el mundo a los pies. No volvió a ser el mismo. Desde ese momento su carácter era más amargo, empezó a faltar a las reuniones y al cabo de un año pidió marcharse a otra diócesis. ¡Qué pena! Tenía tantas prendas dadas por Dios. Era una persona alegre. Yo, que en ese momento era decano, decía, pero ¿cómo puede ser que haya cambiado tanto este chico? El vicario general iba a ir a las fiestas patronales de su pueblo y después que pasó esto le llamó y le dijo, no es necesario que vengas, y le colgó. Pero qué tontería, si él estaba felicísimo en ese pueblo pequeño y siempre él a donde me envíe el obispo, y porque una vez pasa algo que se le indigesta, ya no sabe salir de ese círculo vicioso. Eso lo vemos en los demás, ahora que lo estoy contando, y decimos, ¡qué tontería! Yo no haría eso. Bueno, cuando nos toca no nos damos cuenta de nuestros defectos. Y se vio en esto que acabo de decir, empezó ya a faltar sistemáticamente a las reuniones. Más triste todavía, y eso es algo incomprensible, cuando un sacerdote ya ni siquiera va a la misa crismal. Y como dijo una vez un obispo de mi diócesis, le pregunté a uno, ¿y por qué no has ido a la misa crismal? Es que tenía confesiones en el colegio. Fijaos qué tontería. Las confesiones se ponen cuando uno quiere. La misa crismal. El sacerdote pasa a ser una isla. La comunión queda reducido a lo esencial. Si me llama el obispo le obedeceré. Sí, sigue en comunión, pero reducido ya al cordón umbilical más fino, estrecho, delgado, mínimo. Es una isla.
no disfruta del sacerdocio, no vive el misterio de la Iglesia en su profundidad. Digo esto a sabiendas de que aquí es más complicado que esto suceda tan gravemente, porque sois un grupito más pequeño, más unido en ese sentido. Pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, aprendamos en cabeza ajena. Fomentar todo lo posible la unión sacerdotal. Con el cura de al lado, con los de la ciudad, el decanato, la diócesis, fomentadlo. Nunca, nunca, nunca es tiempo perdido. Nunca. Cuando alguno diga, qué pérdida de tiempo, no ha entendido nada. Si tanto te chirría eso, reza el rosario mientras está alguien allí dando una charla en tu interior. Pero tú asiste. ¿Sí? Hasta la comida tiene un sentido eclesial tan bonito. Yo siempre me imagino a los apóstoles juntos comiendo. ¿Os podéis imaginar a los 12 reunidos que hubieran ya, después de la ascensión, salido pues unos por Galilea, otros habían llegado hasta Cesarea Marítima, otros después se reúnen, que uno estuviera en la reunión en que se hablan de una serie de avisos, de cosas, y a la hora de comer, bueno, me tengo que marchar, Andrés, que tenía prisa. Incomprensible. Todos se sentirían ofendidos, dirían, ¿pero qué está pasando con él? Tenemos, por lo tanto, que darnos cuenta de que las reuniones no son una pérdida de tiempo, no lo son. Otra cosa sería que todos los días del año nos reuniéramos, sería un exceso. Normalmente en todas partes se tiene una reunión diocesana al mes y otra del decanato, 2 al mes. Pero si en el decanato hubiera incluso algunas reuniones más, incluso sin ser obligatorias, para ver una película, fantástico, cread lazos de unión. Sentíos hermanos. Cuando estáis comiendo, pensad en vuestro interior, qué bien. Como los apóstoles se reunían. Cuando estáis rezando, qué bien. Me imagino aquí a los 12 con la Virgen María. No podemos ser islas. Cuanto más nos aislemos, más mal nos va a parecer todo. Más la crítica ya se va a instalar en nosotros. Pensad muchas veces en la imagen de los 12 reunidos. Pensadlo. Bien, esto quería tocarlo y de ningún modo deseaba que me faltara tiempo para explicar. Y ahora vamos a profundizar de nuevo en nuestro sacerdocio. El corazón, como he dicho, la tienda de la reunión. Hay que darse cuenta de que esa tienda se llama tienda de la reunión o tienda del encuentro. El encuentro de Dios con el hombre. El hombre se puede encontrar en todas partes del mundo con Dios. Uno puede rezar en el campo, en la montaña, sí. Pero el mismo Dios que creó el universo, en mitad de ese universo dijo, marcad un perímetro, porque ese lugar va a ser lugar sagrado. Y allí me voy a encontrar. Pero ¿cómo? No te encontrábamos subiendo a lo alto de una montaña, llorando, viendo un paisaje. Sí, pero yo quiero que hagáis esto, porque allí dentro voy a tocar las almas de un modo especial. Vosotros imaginad lo que era en mitad del desierto, luminoso, amplio, y que de pronto entraba uno por el atrio y el sacerdote entraba en la tienda a oscuras, no había ventanas, la oscuridad con las llamas del candelabro de los 7 brazos, la única luz. Era una cosa que impactaba al que entraba. La gracia le tocaba
el corazón para adorarle de un modo distinto a cuando uno ora en lo alto de una montaña. Eso permite una concentración, una sensación de la grandeza de Dios diversa y distinta. Por eso, si nosotros tenemos templos, es porque Dios mandó construir un templo. Y por lo tanto, hay que valorar la conexión tan profunda bíblica entre este capítulo del Éxodo y el 36 en adelante y nuestra época en el 2016. Hay una continuidad de las líneas esenciales, no de los ritos particulares. No, eso no. Somos otro sacerdocio. Pero en el antiguo sacerdocio, en el antiguo templo, en la antigua tienda de la reunión, en los elementos que había dentro, Dios nos explica nuestro sacerdocio, la esencia de nuestro sacerdocio. Lo primero de todo es que Dios se preocupa detallistamente del culto. O sea, va a indicar hasta los más pequeños detalles de cómo quiere que sea la tienda de la reunión. Cada pequeño detalle de cada elemento que va a haber dentro. Cada pequeño detalle de las ceremonias que van a tener lugar. Cómo tienen que ir vestidos los sacerdotes. Cuándo tienen que hacerlo. Todo. Por eso, cuando alguno de vosotros sienta la tentación, Dios está por encima de esas cosas, a Dios no le importan esas cosas. En la Biblia nos dice justamente lo contrario. Nos dice que tenemos que hacer un culto que es en espíritu, que es en verdad, que no nos fijemos solo en lo externo, que no nos fijemos solo en lo ritual, que no nos quedemos en la parte exterior, sino que vayamos a la médula, que es preferible ir a la médula, a la esencia de todo, aunque no hiciéramos lo exterior, como por ejemplo un eremita que está en el desierto y que vive solo. Es preferible tener el espíritu de la adoración sin ninguna ritualidad, a tener la ritualidad y no tener el espíritu. Pero nosotros no somos padres del desierto que vivamos en una cueva a 200 kilómetros de Alejandría. Nosotros somos sacerdotes. Y este sacerdocio tiene templos. Y este sacerdocio tiene ritos. Como sacerdotes, hombres sagrados, conocedores de los ritos, debemos amar la liturgia. Debemos tratar de hacerla lo mejor posible. Debemos tratar de conocerla. Coger el misal, ordenación general del misal romano, las primeras páginas. Voy a irlas leyendo poco a poco. Voy a estudiarlo. Voy incluso a subrayar. Voy a profundizar en el espíritu de la liturgia. Voy a hacer cada vez mejor los ritos, que soy el hombre de los ritos. Otro se dedica a arreglar las tuberías como fontanero y otro sabe las cosas para hacer bien el pan. A mí se me pide que conozca los ritos. Un sacerdote no debería decir nunca, no, yo de eso no sé. No, es tu trabajo. Si no sabes, aquí está el comienzo del misal romano. Cada sacramento con un proemio, unas explicaciones. No hace falta comprar un montón de libros para saber. Se trata de saber lo esencial y saberlo bien. Y hacerlo bien porque en esos proemios, en esas introducciones, en esos prenotanda, se nos explica el rito y el espíritu que subyace a cada misterio sagrado que es un sacramento, a cada aspecto de la liturgia. Aquí vemos que
que no solamente Dios se encarga de hacer una tienda, dice sus dimensiones, dice cómo tienen que ser los tapices que va a haber dentro de la zona que se llama el santo y el santo de los santos. Dice lo que tienen que representar, ángeles. Es decir, Dios después va a alejar de la idolatría al pueblo y les va a decir que no hagan imágenes, pero las imágenes no son malas. En el templo había muchas imágenes. Los ángeles que rodeaban todos los muros de la zona más santa de la tienda, los toros que había en el mar de bronce, los querubines que había sobre el arca, es decir, imágenes había. No es algo intrínsecamente malo, porque imágenes había. Y después de encargar que se hagan muchas imágenes, al resto del pueblo, que estaba muy dado a la idolatría, les dice: no hagáis imágenes. Pero no tenemos que tener ningún reparo respecto a las imágenes, que es algo que atrae tanto a la gente hacia lo invisible, hacia Dios. Es un camino. Fijaos los ortodoxos, ese amor a las imágenes, ese besarlas continuamente, la belleza de las imágenes. A veces podemos caer en poner imágenes que son feas, baratas, malas. No. A lo mejor hay que poner menos, pero que sean imágenes que atraigan como imanes a la devoción. Entonces lo primero que hizo fue la morada, cubierta de varias capas de pieles. Aquí se ve el simbolismo en toda esa piel, que en realidad el templo es Cristo. Dios se ha recubierto de piel, ha tomado una piel visible con una forma que vemos. Por lo tanto, esa tienda de la reunión es Cristo, y todo lo que va a seguir es un profundizar en el misterio de Cristo. Lo que especifica Dios llega incluso al tema de los clavos para sujetar las cuerdas de esta tienda del encuentro. Y entonces, ¿cuál es, si la tienda de la reunión es el corazón del sacerdocio? Hay un corazón dentro del corazón. ¿Y qué corazón es? El arca. Pero, aunque el texto bíblico comienza justo con ese corazón, vamos a empezar desde fuera. Uno entra en la tienda y lo primero que hay es un atrio. ¿Por qué? Porque el atrio es el lugar donde nos preparamos para entrar en contacto con Dios. No podemos entrar directamente, hay que prepararse. Todos los templos siempre tenían atrio, desde las basílicas romanas, pasando por los templos renacentistas, por el atrio, la idea del atrio continuamente. Prepárate, vas a entrar ante la divinidad. A veces se ponían inscripciones, cosas que hicieran que la gente se detuviera y pensara lo que iba a hacer. Porque tendemos nosotros a la rutina. Entramos ante la presencia de Dios sin ningún respeto, despistados. No, si es muy amigo mío. Sí, claro, sí. A veces, como es muy amigo mío, no tenemos ningún respeto. Al menos el que nunca entra en una iglesia entra con un respeto, lo sagrado. El sacerdote muchas veces es el hombre demasiado acostumbrado a Dios, demasiado acostumbrado a lo sagrado. ¿Cómo tocaría un fiel el cáliz? Tocarlo. Sin embargo, el sacerdote maneja los vasos sagrados todo sin pensar nada. El atrio es un continuo recordatorio de que tenemos que prepararnos. ¿Y qué es lo que había en el atrio? Pues nada más entrar estaba el mar de bronce, así lo llama la Escritura. El mar de bronce era muy grande, como desde ese atril hasta aquí, un gran contenedor de agua, no muy profundo, sobre 12 toros.
símbolo de la necesidad de purificarnos. Los sacerdotes, siempre que iban a oficiar en el lugar santo, se lavaban con ese agua, enteros, y se ponían ya la ropa sagrada, la túnica de lino blanco. Siempre tenemos que purificarnos. Esto ha quedado también reflejado en que en las iglesias, a la entrada siempre hay un lugar con agua bendita que nos recuerda ese mar de bronce, esa necesidad de limpiar nuestras almas. No es mala cosa que el sacerdote, al entrar a la iglesia, se santigue con agua bendita para prepararse a entrar ante él por la mañana cuando abre la iglesia y en los demás momentos. A veces los feligreses sí que lo hacen con toda devoción, y vemos muchas veces a los párrocos que son los que más prisa tienen, son los que entran con un montón de llaves y con cajas y tal, y no, espera, tranquilo, siéntate, arrodíllate y dile hola. O sea, el sacerdote tiende, porque tiene cosas que hacer, a entrar cargado de bártulos y a la sacristía. Ni me puedo hacer genuflexiones, no. Mira, es la primera vez que entras en el día. Déjalo todo un momento en el suelo, te arrodillas en el reclinatorio, le saludas y ya llevas eso a la sacristía o donde sea. No es mala idea para recordar este espíritu de devoción que os estoy diciendo, decir, venga, cuando entre en la iglesia me santiguaré con el agua bendita con lentitud y le pediré al Señor que me purifique, que me lave, recordaré mi bautismo que me ha lavado y que tengo que reavivar. Después, cuando uno entra en la iglesia, ¿qué hace? Arrodillarse, no se sienta uno directamente. Las buenas formas que siempre se han enseñado desde niños en Europa era eso. Después de santiguarte vas, haces genuflexión y te arrodillas. No se sienta uno directamente en el banco. E incluso si ha estado rezando un rato, tampoco se va directamente. Se arrodilla de nuevo, se despide y sale. Las buenas formas que siempre se enseñaban y que daban un tono de sacralidad tan grande a la iglesia. Pero es el sacerdote el que debe cumplirlas primero. Ya ese pequeño esfuerzo, que no es tiempo, sino deseo de honrar a Dios, da un tono al hecho de entrar a la iglesia. Da un tono. Bueno, entonces el atrio y el mar de bronce. Un mar, se llamaba así, que era un gran contenedor, grande, para mostrar el poder del perdón de Dios. No era una cosita pequeña, el perdón de Dios grande. Aquí hay más agua para purificarte que la que tienen suciedad tus pecados. Y una vez que uno estaba limpio y revestido con unas nuevas vestiduras, lo siguiente que había era el altar de los holocaustos. El altar de los holocaustos también era voluminoso porque se ponían carneros enteros encima. El fuego nunca se apagaba sobre ese altar. Es curioso que al final en nuestros altares ha acabado habiendo fuego también siempre que se celebra el santo sacrificio. Allí se ponían los trozos, unos para que se consumieran totalmente en honor a Dios, nadie se aprovechaba, era un sacrificio total, el holocausto, otros, una parte quedaba para los sacerdotes. Ellos vivían de los sacrificios, mucha parte en especie, apenas corría dinero en los comienzos. Bueno, en los comienzos de Éxodo no corría dinero, todo pago era en especie. Después ya sí que empezó a haber también ofrendas en dinero, pero el sacerdote vivía y comía del templo, su pago era ese. Después del altar de los holocaustos, os podéis imaginar al sacerdote. Allí había una pequeña rampita para subir, ofreciendo ante Dios con los brazos levantados, en un gesto amplio, solemne, lo mismo que cuando se dirigía hacia el santuario,
cuando era el templo, la parte del santo y el santo, un gesto amplio, no cuando uno abre las manos para la misa, voy a hacer el gesto, hay que intentar evitar hacer gestos un poco mediocres como este, así, como si estuviera uno encogido, tal, no, hay que evitar lo teatral tampoco es bueno, pero hay un término medio entre el cura encogido que hace así, yo lo he visto así, como si estuviera sosteniendo un acordeón entre las manos, y el cura que allí está cayendo un poco en el histrionismo. Hay un rango de posibilidades amplio. Puede haber momentos en que os sintáis movidos a abrir más los brazos, momentos en que os sintáis a hacer un gesto más moderado. Cada uno que obre con libertad. Son los extremos los que son malos, pero un gesto amplio, si uno no cae en lo teatral, tampoco está mal. Y con una mirada hacia Dios Padre, la liturgia, hay momentos en que la mirada, todo indica que uno está dirigiéndose a Dios. Yo cuando leo la oración colecta, por ejemplo, en el ambón, cuando llego por nuestro Señor Jesucristo, pues ya levanto la mirada, porque es lo lógico, me estoy dirigiendo al Padre. La mirada en la liturgia es muy importante. Hay momentos en que claramente nos dirigimos al Padre, hay momentos en que nos dirigimos a la comunidad, hay momentos en que estoy con los actos sagrados que estoy realizando sobre el altar. Cuidad la mirada, porque además la mirada indica mucho si uno está concentrado o despistado. Yo me acuerdo, mis primos cuando fueron al funeral de su padre no pisaban nunca la iglesia, pero les molestó profundamente, aunque nunca fueran a la iglesia, que mientras el sacerdote estaba rezando, de vez en cuando miraba el reloj así a ver cuánto tiempo le quedaba. ¿Para qué tenía que mirar el reloj en mitad de la misa? Le faltaba tiempo, iba a ir más rápido. Es una cosa incomprensible que en mitad del canon tal mires el reloj. Hay gestos que por lo tanto tenemos que cuidar, porque la gente se da cuenta. Incluso, yo esto lo digo como sugerencia, ninguna obligación, sugerencia. Si un sacerdote lleva un reloj muy voluminoso, muy llamativo, yo siempre, cuando llevaba reloj hace años, ahora ya lo miro siempre en el celular, pues siempre, antes de ir a revestirme, siempre sacaba el reloj para que no se despistara la gente. Pero esto es una sugerencia, Del mismo modo que otra costumbre que tenía es que cuando me revestía ponía un pañuelo completamente limpio en el cíngulo colgado, para que si en algún momento necesitaba secarme el sudor, en España hace un calor espantoso en agosto, o necesitaba sonarme la nariz, tuviera a mano ya el pañuelo y no tuviera que empezar en mitad de la ceremonia y a rebuscar en el bolsillo las cosas. No, pues ya tengo uno digno, limpio, y que simplemente haces así. Hay una diferencia grande entre empezar a socavar entre todas las vestiduras y que no sale el pañuelo, a tenerlo ya preparado. Son pequeños detalles que además tienen su simbolismo, el cuidado de la liturgia, no por la gente que está aquí, por Dios, aunque solamente hubiera una persona. Puede parecer que son detalles pequeños, pero es que vemos que a Dios le encantan los detalles pequeños en el libro del Éxodo. No le son indiferentes para nada. Dios algún día dirá, mira, este sacerdote cuidaba las cosas, tenía cariño por mí, me adoraba. Este otro, como era muy amigo mío, me trataba a patadas. Me trataba como no se trata a ninguna visita que viene, pero es que decía que era muy amigo mío. ¿Qué es lo que había dentro del lugar santo? Todo el lugar de la tienda de la reunión era un lugar santo, pero después entrábamos en el Ekal, el lugar santo, donde se guardaban objetos más sagrados, donde había oscuridad, porque había un primer velo, una cortina,
y dentro no había ventanas, solo el candelabro de los 7 brazos. Lo primero que uno veía era ese candelabro. ¿Qué simboliza ese candelabro? No nos lo dice la palabra de Dios. Dice que pusieran un candelabro, que siempre estuvieran ardiendo, pero no nos dice qué simboliza. Mi opinión, dado que vamos a ver que dentro está el pan, que evidentemente simboliza la Eucaristía, mi opinión, ese candelabro que da la luz es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura que nos ilumina, que tenemos que recogernos para mirar su luz. La llama que está en el centro, la que está en el mismísimo centro, es Cristo, es el Evangelio. Antes del Evangelio, los profetas, todo el Antiguo Testamento. Después del Evangelio, los otros brazos, el Nuevo Testamento, la explicación del Evangelio. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento con Cristo en el centro. Los profetas y los apóstoles. Ellos nos iluminan y su luz es bellísima en mitad de esa oscuridad. Después, a un lado, estaba el altar del incienso. Allí, a veces lo traducen por perfumes y mesa de los perfumes, pero lo propio es decir altar del incienso. Allí es donde se hacía la mezcla que se usaba justamente allí. Los mejores inciensos que se quemaban en ese lugar en honor a Dios. Símbolo de la fragancia de nuestras virtudes, de lo mucho que nos tenemos que esforzar en que de nosotros, como incensarios vivos, salga continuamente esa oración, que se eleve mi oración como incienso en tu presencia. Es la oración. Por eso yo cuando celebro la misa, una solemnidad e incienso, el altar, poner incienso. Yo veo a muchos curas que en las grandes celebraciones, por mala organización, los carbones nunca están encendidos. Y entonces, cuando ponen incienso, sale nada, no sale prácticamente nada. Eso lo he visto tantas veces que por eso lo digo aquí, porque es un error común. Todo tiene que estar muy bien organizado, con ayuda de la gente, para que no lo hagamos todos nosotros, y cuando pongáis incienso, que de verdad sea una nube de incienso la que rodee el altar. Y entonces yo le digo al acólito, no me retire el incensario, coja y póngalo a los pies del altar, en el centro, a 1,5 metros, y yo ya he puesto incienso para que esté un ratito elevándose delante del altar. Hace muy bonito en la iglesia ver cómo se eleva justo a los pies del altar, que además es lo que dice el Apocalipsis. El ángel puso el incienso de oro a un lado del altar. Siempre retiramos el incienso. Yo se lo explico a los fieles y les gusta mucho. El incienso es la oración que se eleva, nuestra oración que se eleva hasta el trono de Dios. El incienso es algo que tenemos que recuperar en las grandes solemnidades e incensar bien. También veo algunos curas que deberían ver algunos vídeos de cómo se inciensa bien el altar, de cómo sin prisas uno se regodea en que esa nube rodee totalmente al altar, en que se regodea en que el incienso acaricie el crucifijo y después lo coloca allí. El incienso en polvo dura muy poco, pero si mezcláis incienso en polvo, que enseguida produce humo, con incienso en granos gordos, a veces pedruscos, eso dura muchísimo hasta que se quema. Y no es una cuestión de cantidad. Si está fuerte, ese incienso duro grande, dura 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de lo grueso que sea. El incienso es algo a recuperar, porque había un altar del incienso en la tienda de la reunión, y en la liturgia cristiana ya no tenemos un altar de los inciensos, no. El altar, el único altar, se ha transformado también en el lugar del incienso. Ya no tenemos un candelabro de los 7 brazos, porque los 6
cirios con la cruz es la menorá. El altar se transforma en candelabro de los 7 brazos. Los 7 cirios, yo tengo 6 candelabros de plata preciosos en el convento y pongo velas naturales. Hay que saber qué grosor hay que usar, porque si son muy gruesas se forma un cráter y no se ve nada, si son muy delgadas se desparrama toda la cera. Pero cuando uno da con el punto justo, la belleza de una vela natural es un símbolo precioso. Y mucho más si en algunos momentos pues hay una cierta penumbra alrededor del altar, por ejemplo, antes de que comience la misa, o ya ha acabado la misa y se apagan las luces y quedan allí los cirios un ratito hasta que la gente se va. La 7ª vela no es vela, es Cristo. Sobre el altar, la rúbrica, el misal dice que esté sobre el altar o cerca del altar. Cada uno que obre con libertad. Y después, allí había otro elemento: la mesa de los panes de la proposición. La traducción exacta serían los panes de la presencia. Los panes de la presencia. Pero es una palabra un poco extraña, la palabra hebrea, pero se traducía por presencia. Evidentemente la Eucaristía, el pan de la presencia de Cristo. Dios quiso que allí hubiera un recuerdo, generación tras generación, de que allí iba a estar la Eucaristía. Y después el Sancta Sanctorum. Pero como hemos llegado ya a la hora de el Sancta Sanctorum, lo tenemos que dejar para la siguiente charla y veréis qué preciosidad lo que Dios nos ha dicho sobre nuestro sacerdocio en forma de profecía, con hechos, con objetos, desde la época de Moisés. Hasta luego. Good.